El millonario vio el anillo de su hija desaparecida en la cajera del supermercado y se quedó paralizado. El sol de la tarde bañaba la Ciudad de México con un resplandor dorado que se colaba por los enormes ventanales del supermercado. Andrés Villaseñor, un empresario de 52 años con el pelo entrecano y hombros cansados, empujaba su carrito por los pasillos con esa rutina mecánica que había perfeccionado a lo largo de los años. 18 años, para ser exactos. 18 años desde que la vida dejó de importarle realmente. Tomó una botella de vino tinto, siempre el mismo, un Cabernet que a nadie le gustaba particularmente, pero que él seguía comprando por costumbre, un paquete de pasta, tomates, pan. La lista mental era siempre igual, una vida en piloto automático. «Buenas tardes, jefe. ¿Encontró todo lo que buscaba?», preguntó la cajera con una sonrisa amable mientras pasaba los productos por el escáner. «Sí, gracias», respondió Andrés con esa cordialidad distante que se había convertido en su sello personal. Fue entonces cuando lo vio. Un destello azul captó su atención mientras la joven pasaba los productos. En su mano izquierda, un anillo de plata con una piedra azul tallada en forma de corazón. Un anillo que no debería existir en ese dedo. Un anillo que él mismo había mandado hacer hace casi 2 décadas. El mundo se detuvo. El murmullo del supermercado se desvaneció, reemplazado por el latido ensordecedor de su propio corazón. «Papi, papi, ya me lo puedo poner». La pequeña Sofía, de apenas 7 años, saltaba emocionada alrededor de la mesa del desayuno en la terraza de la mansión Villaseñor. «Espérate, princesa». Andrés sonreía mientras sacaba una cajita aterciopelada de su bolsillo. «Primero hay que soplar las velitas, ¿no?» Lorena, su esposa, entraba con un pastel de chocolate decorado con 7 velitas rosadas. Su cabello negro caía en ondas sobre sus hombros y su sonrisa iluminaba toda la habitación. «Feliz cumpleaños a la princesa más hermosa de todo México», cantaba mientras colocaba el pastel frente a su hija. Después de las canciones y los aplausos, Andrés por fin abrió la cajita. Dentro brillaba un delicado anillo de plata, con una piedra azul en forma de corazón. «Es como el color de tus ojos, mi vida», dijo, poniéndolo suavemente en el pequeño dedo de su hija. «Mandé que lo hicieran especial para ti. Mira, tiene algo escrito». Sofía entrecerró los ojos para leer la inscripción en el interior. «Para mi princesa eterna, papá. Es el anillo más bonito del universo», exclamó, lanzándose a los brazos de su padre. «Nunca me lo voy a quitar. Nunca, nunca, nunca. Es tu primer anillo de verdad», sonrió Lorena, besando la cabeza de su hija. «Tienes que cuidarlo mucho. Cuando seas grande y tengas como 1000 años». «Todavía lo vas a tener», rió Andrés, alzándola por los aires. «Y te vas a acordar de este día y de cuánto te queremos». «¿Se encuentra bien, señor?». La voz de la cajera lo trajo de vuelta al presente. Andrés se dio cuenta de que estaba petrificado, con la mirada clavada en la mano de la joven. «Ese anillo», murmuró con voz temblorosa, señalando la joya. «¿De dónde lo sacaste?». La cajera, una muchacha de unos 25 años, morena y de ojos grandes, miró su propia mano con sorpresa, como si ella misma no recordara que lo llevaba puesto. Preguntó, moviendo ligeramente el dedo donde brillaba la piedra azul. «No sé, la verdad, lo he tenido siempre. Ese anillo es único», insistió Andrés, sintiendo que le faltaba el aire. «Lo mandé a hacer yo mismo hace muchos años». La fila de clientes detrás de él comenzó a impacientarse. Un hombre carraspeó sonoramente. «Oiga, ¿va a pagar o qué? Algunos tenemos prisa», se quejó, pero Andrés no podía moverse. Sacó su teléfono con manos temblorosas y buscó desesperadamente entre las fotos antiguas. Ahí estaba, una imagen que miraba cada noche antes de dormir. Sofía en su 7º cumpleaños, sonriendo con su vestido de princesa y el anillo azul brillando en su mano pequeña. «Mira», dijo, mostrándole la foto a la cajera. «Es el mismo anillo, exactamente el mismo». La joven miró la pantalla, luego su mano, y después a Andrés. Sus ojos se abrieron con desconcierto, y sin explicación alguna, se llenaron de lágrimas. «No entiendo», murmuró. «Nunca he visto a esta niña». «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Andrés,
ignorando completamente las protestas de los otros clientes. Lucía Ramírez, respondió ella, limpiándose una lágrima que no comprendía por qué había derramado. El gerente del supermercado se acercó con expresión severa. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó, mirando alternadamente a Andrés y a Lucía. No hay ningún problema, se apresuró a decir Andrés, recuperando parte de su compostura. Pagaré en efectivo. Mientras contaba los billetes, no podía dejar de mirar el anillo. Cada pequeño detalle era exactamente como lo recordaba. La forma en que la luz se reflejaba en la piedra azul, la delicada filigrana en la plata alrededor del corazón. ¿A qué hora sales del trabajo?, preguntó en voz baja mientras recibía su cambio. Lucía pareció dudar. A las 8, respondió finalmente. Pero no sé si... Por favor, la interrumpió Andrés. 5 minutos. Solo quiero hablarte de ese anillo. Te lo juro por Dios que es importante. Papi, mira los patos, gritaba Sofía, corriendo hacia el estanque del Parque Chapultepec. Era domingo, su día favorito, porque Andrés dejaba el trabajo y pasaban el día entero juntos. No te alejes mucho, mi amor, le recordó Lorena, sentada en una banca mientras preparaba unos sándwiches. Está bien aquí cerquita, sonrió Andrés, mirando con orgullo a su pequeña que arrojaba migajas de pan a los patos. Además, trae su anillo de princesa. Está protegida. Sofía volteó y les lanzó un beso, el sol haciendo brillar la piedra azul en su mano. Fue la última vez que la vieron. Andrés solo desvió la mirada un instante para ayudar a Lorena con la canasta. Cuando volvió a mirar, Sofía había desaparecido. Lo que siguió fue una pesadilla que nunca terminó. Los gritos llamándola, la gente del parque uniéndose a la búsqueda, las patrullas, las horas de angustia que se convirtieron en días, semanas, meses. 3 años después, Lorena murió. Los médicos dijeron que fue un infarto, pero Andrés sabía la verdad. Había muerto de tristeza, de ese dolor que te carcome por dentro, hasta que no queda nada. A las 8 en punto, Andrés esperaba en su auto frente al supermercado. Se había cambiado de ropa, peinado el cabello gris, y hasta se había puesto colonia, como si fuera a una cita importante, y lo era, quizá la más importante en 18 años. Cuando Lucía salió, dudó un momento antes de acercarse. Llevaba jeans sencillos y una chamarra ligera. El anillo seguía en su dedo, brillando bajo las luces del estacionamiento. «Gracias por venir», dijo Andrés, con una voz que intentaba controlar. «Hay una cafetería aquí cerca. ¿Podemos hablar?» Lucía asintió, aunque la cautela era evidente en sus ojos. «Sobre el anillo», comenzó mientras caminaban. «Sí», respondió Andrés, «sobre el anillo de mi hija desaparecida». Y mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, Andrés sintió por primera vez en 18 años que quizás, solo quizás, la vida tenía algo más para ofrecerle que recuerdos y dolor. La pequeña cafetería, La Morenita, olía a pan recién horneado y café de olla. A esa hora de la noche, solo quedaban un par de clientes y una mesera que limpiaba las mesas con movimientos circulares y perezosos. Andrés y Lucía se sentaron en un rincón alejado, donde la luz ámbar de una lámpara de pantalla gastada apenas iluminaba sus rostros. «¿Quieres un café? ¿Un té?», ofreció Andrés. «Un café con leche estaría bien», respondió ella, sin quitarse la chamarra a pesar del calor que emanaba del local. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el anillo azul. Después de ordenar, un silencio incómodo se instaló entre ellos. ¿Por dónde empezar a contar la historia de un corazón roto durante 18 años? «Mi hija se llamaba Sofía», dijo finalmente Andrés, sacando su teléfono y mostrándole más fotos. «Desapareció un domingo en Chapultepec. Tenía 7 años. Lucía miró las imágenes. Una niña de cabello negro y grandes ojos azules, siempre sonriendo. En todas las fotos llevaba el anillo que ahora descansaba en su propio dedo. Lo siento mucho», murmuró. «Pero no entiendo qué tiene que ver conmigo, señor Villaseñor. Ese anillo», señaló Andrés. «Es único en el mundo. Lo mandé a hacer especialmente para su cumpleaños. Tiene una inscripción por dentro». Lucía se quitó el anillo con cierta reticencia y miró en su interior. Las palabras grabadas seguían ahí, aunque desgastadas por el tiempo. «Para mi princesa eterna. Papá, siempre me pregunté qué significaba», confesó, devolviendo el anillo a su dedo como si le perteneciera.
pero nunca le di importancia. Creí que era alguna baratija que mi abuela encontró. Tu abuela, doña Catalina, me crió desde bebé en Neza. Dice que mis padres murieron en un accidente. Andrés sintió un nudo en la garganta. Tantas coincidencias no podían ser casualidad. El anillo, la edad de Lucía, sus ojos. Esos ojos que lo miraban ahora con una mezcla de curiosidad y temor. Necesito saber más sobre ti, Lucía. Todo, por favor. En su despacho del piso 20 de la Torre Ejecutiva Reforma, Andrés no podía concentrarse. La reunión con Lucía la noche anterior lo había dejado demasiado alterado para fingir interés en proyecciones financieras y contratos. Tomó su teléfono y marcó un número que no usaba desde hacía años. Don Ernesto, habla Andrés Villaseñor. Don Andrés. La voz del otro lado sonaba genuinamente sorprendida. ¿Cuánto tiempo sin saber de usted? Necesito sus servicios nuevamente. Es sobre Sofía. Un silencio pesado se instaló en la línea. Don Andrés. Han pasado 18 años, dijo finalmente Ernesto, con voz cautelosa. ¿Estás seguro que...? Encontré su anillo, lo interrumpió Andrés. El anillo azul lo lleva puesto una muchacha de 25 años que vive en Nezahualcóyotl. Otro silencio, pero esta vez diferente. Estaré en su oficina en 1 hora, prometió Ernesto. Andrés colgó y giró en su silla para mirar el panorama de la ciudad que se extendía hasta el horizonte. En algún lugar de ese laberinto urbano, quizás, estaba su hija. Las calles de Nezahualcóyotl bullían de actividad cuando Ernesto Salgado estacionó su viejo Tsuru frente a la dirección que Andrés le había proporcionado. El barrio era humilde pero limpio. Casas de concreto pintadas de colores vivos, algunas con pequeños negocios en la planta baja, una peluquería, una tiendita, un puesto de tacos. La casa de Lucía era de 2 pisos, con rejas azules y macetas con geranios en las ventanas. Ernesto sacó una cámara discreta y tomó algunas fotografías. No había mucho que ver desde fuera, así que decidió entrar en la tiendita de la esquina. Buenas tardes, jefa, saludó a la señora que atendía. Una coca bien fría, por favor. Mientras pagaba, comenzó a charlar como quien no quiere la cosa. Ando buscando un cuartito para rentar por aquí. ¿Usted sabe de algo? Pues fíjese que no, joven, todo está muy ocupado. Es que me queda cerquita del trabajo, insistió, señalando en dirección a la casa de Lucía. Por ahí me dijeron que una muchacha de esa casa de rejas azules renta cuartos. La tendera miró hacia donde señalaba. Con doña Cata y Lucía. No, ellas no rentan. Ahí solo viven las 2. La abuelita y la nieta. Doña Cata ya está muy mala, pobrecita. Y Lucy se parte el lomo trabajando para sacarla adelante. Ah, sí. Ernesto bebió un sorbo de su refresco. ¿Y en qué trabaja la muchacha? En el súper del centro comercial. Es cajera, pero estudia en las noches. Quiere ser enfermera. Bien luchona la chamaca. Ernesto asintió, agradeciendo la información. Era un buen comienzo. Julián Serrano disfrutaba de su desayuno en la terraza de su mansión, en Las Lomas, cuando su asistente le trajo el periódico y un sobre amarillo. Llegó esto para usted, don Julián. El mensajero dijo que era urgente. Julián, un hombre de 50 y tantos años, impecablemente vestido y con el cabello perfectamente peinado a pesar de las canas, abrió el sobre con desgano. Dentro había varias fotografías. Andrés saliendo de un supermercado. Andrés sentado en una cafetería con una joven morena. Un primer plano de la mano de la joven, donde brillaba un anillo con una piedra azul. El tenedor cayó de su mano, haciendo un ruido metálico contra el plato de porcelana. Gerardo, llamó a su asistente con voz controlada. Comunícame con Andrés Villaseñor. Dile que necesito verlo urgentemente. Don Julián. El señor Villaseñor no ha respondido a sus llamadas en los últimos 3 meses. Entonces averigua quién es esa muchacha. Ordenó, señalando la foto. Todo sobre ella. Para ayer, Ernesto colocó varias fotografías sobre el escritorio de Andrés. Se llama Lucía Ramírez, 25 años. Vive con su abuela, Catalina Ramírez, de 78 años. Trabaja como cajera en el supermercado y estudia enfermería en la UNAM, sistema abierto. No tiene novio conocido, es querida en el barrio, responsable, trabajadora. ¿Y los padres?, preguntó Andrés, examinando las fotos. Según los vecinos, murieron cuando ella era bebé. Doña Catalina la ha criado desde entonces.
Ernesto hizo una pausa significativa. Pero hay algo más, don Andrés. Estuve investigando en los registros. No hay certificado de nacimiento de Lucía Ramírez en esa fecha. Tampoco hay registro de la muerte de sus supuestos padres. Andrés sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué estás diciendo? Que oficialmente, Lucía Ramírez no existió hasta los 9 años, cuando de repente aparece inscrita en una primaria de Neza. Antes de eso, no hay rastro de ella en ninguna parte. Andrés se dejó caer en su silla. Las piezas comenzaban a encajar. Hay algo más, continuó Ernesto. Doña Catalina trabajó durante 15 años para una familia adinerada en Polanco. Dejó el empleo abruptamente hace, consultó sus notas, 18 años. ¿Para quién trabajaba?, preguntó Andrés, aunque algo dentro de él ya conocía la respuesta. Para ustedes, don Andrés. Doña Catalina Ramírez fue la cocinera de la familia Villaseñor, hasta una semana después de la desaparición de su hija. Lucía ajustó el suero de la intravenosa y acomodó las almohadas bajo la cabeza de su abuela. Doña Catalina estaba cada día más débil. La diabetes y los problemas renales la consumían lentamente. Abue, ya me voy al trabajo. Te dejé la comida calentándose. Doña Mary va a venir a darte las medicinas a las 2. La anciana asintió débilmente y tomó la mano de su nieta. Ese señor que vino a verte ayer, murmuró con voz cascada. ¿Qué quería? Nada importante, abue. Se confundió. Creyó que me conocía de otro lado. Le hablaste del anillo. Lucía se sorprendió. Su abuela nunca había mostrado interés por la joya antes. Sí, me preguntó por él. Dice que es parecido a uno que tenía su hija. Los ojos ancianos de Catalina se llenaron de lágrimas. No lo vuelvas a ver, mija. Prométemelo. Pero, abue, prométemelo, insistió la anciana con una fuerza repentina, apretando la mano de Lucía. Está bien, te lo prometo, cedió Lucía, aunque una sensación extraña se instaló en su pecho. Al salir de la casa, vio un auto negro estacionado en la acera de enfrente. En el asiento del conductor, había un hombre con aspecto de chofer que fingía leer el periódico. Lucía aceleró el paso hacia la parada del camión, sintiéndose observada. Lo que no sabía es que era observada por 2 bandos diferentes, y que ambos estaban desenterrando secretos que habían permanecido ocultos durante 18 años. Durante 3 días, Andrés observó a Lucía desde lejos. La veía llegar al supermercado a las 10 de la mañana, con su uniforme perfectamente planchado y el pelo recogido en una coleta sencilla. La veía salir a las 8 de la noche, siempre con prisa, siempre mirando el reloj, y cada vez que la miraba, el corazón le daba un vuelco porque en sus gestos, en la forma de inclinar la cabeza cuando escuchaba atentamente, en cómo se mordía el labio cuando estaba concentrada. En todo eso veía a Sofía, a su Sofía. «Te estás obsesionando, Andrés», le advirtió Ernesto cuando se reunieron en una taquería cerca del supermercado. «Necesitamos pruebas concretas, no solo un anillo». «Lo sé», respondió Andrés, jugueteando con su vaso de agua. «Pero cada vez que la veo, hay algo, Ernesto, algo que me dice que es ella. Vamos a proceder con calma. Mientras tanto, sigo investigando a doña Catalina y tengo a alguien vigilando los movimientos de Julián Serrano». «¿Julián?». Andrés lo miró sorprendido. «¿Qué tiene que ver Julián en esto?». Ernesto se encogió de hombros. «Nada, probablemente, pero era tu socio en ese entonces. Y usted mismo me contó que hubo tensiones entre ustedes justo antes de la desaparición de Sofía. Discutimos por unos contratos». «Sí, pero de ahí a pensar que él, en mi trabajo, don Andrés, aprendí a no descartar nada, especialmente cuando niños desaparecen». Al 4.º día, Andrés finalmente se armó de valor. Esperó hasta que Lucía tomó su descanso y salió a la pequeña plaza del centro comercial a comer un sándwich. Se acercó con pasos lentos, como si temiera espantarla. «¿Puedo sentarme?», preguntó, señalando el espacio vacío junto a ella en la banca. Lucía lo miró con sorpresa, pero asintió. Llevaba el uniforme del supermercado y una credencial con su foto y nombre colgada al cuello. «Sé que dije que no volvería a molestarte», comenzó Andrés, «pero hay algo que necesito preguntarte. ¿Tú sueñas a veces?». «Todo mundo sueña, señor Villaseñor», respondió ella con una pequeña sonrisa. «Me refiero a sueños específicos, recurrentes». Lucía dejó de comer y lo miró con curiosidad. «A veces», admitió finalmente, «sueño con un jardín muy grande
y con una mujer que canta. No le veo la cara, pero su voz es... Cerró los ojos un momento. Es como si la conociera. Andrés sintió que le faltaba el aire. ¿Qué canta? No lo sé. Es una canción de cuna, creo. Lucía soltó una risita nerviosa. Es raro que le cuente estas cosas a un desconocido. No somos desconocidos, murmuró Andrés. Al menos, no creo que lo seamos. Se quedaron en silencio un momento. El bullicio del centro comercial alrededor de ellos. ¿Te gustaría tomar un café conmigo después del trabajo?, preguntó finalmente. Te prometo que será la última vez que te moleste si así lo decides. Lucía dudó, pero algo en los ojos tristes de aquel hombre la conmovió. Está bien, concedió. Conozco un lugar cerca de aquí, Cafecito Paraíso. Era un local pequeño y acogedor a 2 cuadras del centro comercial. Tenía manteles de cuadros rojos y blancos y cuadros de paisajes mexicanos en las paredes. Andrés y Lucía se sentaron en una mesa al fondo, lejos del bullicio de la entrada. «¿Puedo preguntarte por qué sigues usando ese anillo?», dijo Andrés después de que le sirvieron el café. Lucía miró la joya en su dedo y sonrió con nostalgia. «Mi abuela me contó que era de mi madre. Es lo único que tengo de ella». Hizo una pausa. «Aunque ahora, después de lo que me dijo, ya no sé qué creer. ¿Puedo?» Andrés extendió su mano. Lucía se quitó el anillo y se lo entregó. Él lo sostuvo con reverencia, como si fuera el objeto más valioso del mundo. «Lo mandé a hacer en una joyería de la calle Madero. El joyero era un viejo italiano. Creo que ya murió». Pasó el dedo por la inscripción. «La piedra la elegí porque era del color exacto de los ojos de Sofía, como los tuyos». Le devolvió el anillo y Lucía se lo puso nuevamente, con un gesto casi protector. «Señor Villaseñor, entiendo su dolor, pero llámame Andrés, por favor». «Andrés», corrigió ella incómoda. «Entiendo que perdió a su hija y que este anillo le trae recuerdos, pero debe haber una explicación lógica. Quizás alguien encontró el anillo y llegó a manos de mi abuela. O quizás hay más anillos como este». «No, Lucía, este anillo es único». Andrés sacó su teléfono y le mostró más fotos. «Estas son de mi esposa Lorena con Sofía. Lorena murió 3 años después de la desaparición. Los médicos dijeron que fue un infarto, pero yo sé que murió de tristeza». Lucía miró las imágenes. Una familia hermosa, sonriente, en los jardines de una mansión impresionante. «Lo lamento mucho», dijo sinceramente. «Tu abuela nunca te habló de dónde trabajaba antes, solo que trabajaba para gente rica». Lucía se encogió de hombros. Nunca le gustó hablar mucho de esa época. «Sé que cocinaba muy bien. Hacía unos chiles en nogada que ganaban concursos». Andrés sintió un escalofrío. Los chiles en nogada de Catalina eran legendarios en la familia Villaseñor. Era el platillo favorito de Lorena. «Lucía, lo que voy a decirte va a sonar a locura, pero necesito que me escuches. Tu abuela, Catalina, trabajó en mi casa durante 15 años. Dejó el empleo exactamente una semana después de que Sofía desapareciera. Y tú apareces en los registros oficiales por primera vez 2 años después, cuando supuestamente ya tenías 9 años. La joven palideció. «Me está diciendo que cree que yo...». No pudo terminar la frase. «Creo que eres Sofía», dijo Andrés con voz quebrada. «Mi Sofía». Un silencio pesado cayó sobre ellos. Afuera había comenzado a llover, y el repiqueteo de las gotas contra el cristal era el único sonido que acompañaba sus respiraciones agitadas. «Esto es una locura», murmuró Lucía finalmente, pasándose una mano por el cabello. «Yo soy Lucía Ramírez. Nací en Neza. Mis padres murieron en un accidente cuando era bebé, y mi abuela me crió. Esa es mi historia. ¿Y por qué no hay certificado de nacimiento? ¿Por qué no hay fotos tuyas de bebé? ¿Por qué tienes un anillo que yo mandé a hacer específicamente para mi hija?» Lucía se levantó bruscamente, tomando su bolso. «Lo siento, pero esto es demasiado. No puedo con esto. Espera, por favor». Andrés también se puso de pie. «Solo una cosa más. Un examen de ADN. Si estoy equivocado, te juro que desapareceré de tu vida para siempre». «Un examen de ADN». Lucía lo miró incrédula. «Sí, es rápido, indoloro. Si los resultados son negativos, no volveré a molestarte. Te lo prometo». Lucía dudó, mordiéndose el labio inferior. Ese gesto, tan familiar para Andrés, fue como una puñalada al corazón. «No lo sé. Por favor», insistió él.
Necesito saberlo, y creo que tú también, después de lo que pareció una eternidad. Lucía asintió. Está bien, pero después de esto, si los resultados son negativos, no quiero volver a verlo. ¿Entendido? Entendido, prometió Andrés, sintiendo una mezcla de terror y esperanza. Esa noche, mientras Lucía preparaba la cena para su abuela, no podía dejar de pensar en la conversación con Andrés. ¿Y si era verdad? ¿Y si toda su vida había sido una mentira? De repente, un recuerdo fragmentado cruzó por su mente. Estaba en un jardín, riendo, persiguiendo mariposas. Alguien la llamaba, una voz de mujer. Sofía, no corras tan lejos. El plato que sostenía se estrelló contra el suelo, rompiéndose en pedazos. ¿Qué pasó, mija? La débil voz de doña Catalina llegó desde la habitación contigua. Nada, abue, respondió, recogiendo los fragmentos con manos temblorosas. Se me resbaló un plato, pero mientras limpiaba, no podía sacarse la voz de la cabeza. No era un sueño esta vez, era un recuerdo real, y la habían llamado Sofía. La oficina de Ernesto Salgado parecía sacada de una película noir de los años 50. Persianas polvorientas, un ventilador de techo que giraba perezosamente, y archiveros metálicos que habían visto mejores días. Sobre su escritorio gastado, una lámpara iluminaba decenas de fotografías, documentos y notas esparcidas como un rompecabezas gigante. Catalina Ramírez, 78 años, dijo, señalando la foto de una anciana de rostro arrugado. Trabajó en la mansión Villaseñor desde 1984 hasta 2007. Entró como ayudante de cocina y terminó como jefa de cocina. Andrés asintió. Recordaba bien a Catalina y sus famosos chiles en nogada, el platillo favorito de Lorena. Dejó el trabajo una semana exacta después de la desaparición de Sofía, continuó Ernesto. Alegó problemas de salud y se mudó a Nezahualcóyotl. 2 años después, aparece en los registros como tutora legal de una niña llamada Lucía Ramírez. Y antes de eso, ¿qué encontraste de la niña? Nada, es como si no existiera. Ernesto tomó otro folder. Usé mis contactos para obtener esto. Son los registros bancarios de Catalina. Extendió varios estados de cuenta amarillentos por el tiempo. Mire esta transferencia. Una semana después de dejar su empleo, recibió 2 millones de pesos en su cuenta. ¿2 millones? Andrés se inclinó para ver mejor. Eso es una fortuna, especialmente hace 18 años. ¿De dónde vino el dinero? Ernesto le pasó otro documento. De una empresa fantasma llamada Inversiones Altamira. Seguí el rastro y descubrí que esta empresa estaba vinculada a otra, y esa a otra. Ve al grano, Ernesto. Todas llevan a Grupo Serrano. Andrés sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Julián, ¿estás sugiriendo que Julián Serrano pagó a Catalina 2 millones de pesos? ¿Por qué haría eso? Ernesto no respondió, pero su mirada lo decía todo. Usted sabe por qué. No, Andrés negó con la cabeza. Es imposible. Julián es mi amigo desde la universidad. Fue el padrino de Sofía. Él jamás. Don Andrés, interrumpió Ernesto con voz suave. En mis 30 años como investigador, he aprendido que las personas más cercanas son capaces de las peores traiciones, especialmente cuando hay dinero de por medio. El laboratorio médico Diagnomed era un edificio moderno en la colonia Roma. Lucía esperaba nerviosamente en la sala de recepción, sus dedos jugando con el anillo azul como siempre hacía cuando estaba ansiosa. No te preocupes, le dijo Andrés, sentado a su lado. Es solo un hisopado bucal, no duele nada. No es el procedimiento lo que me preocupa, murmuró ella, antes de que Andrés pudiera responder. Una enfermera los llamó. El procedimiento fue rápido. Frotaron un bastoncillo por el interior de sus mejillas y lo guardaron en tubos estériles. Los resultados estarán listos en 3 días, informó el técnico. Les enviaremos un correo electrónico cuando puedan pasar a recogerlos. Al salir, Andrés notó que Lucía parecía pálida. ¿Estás bien? ¿Quieres ir a comer algo? Ella negó con la cabeza. No tengo hambre, pero... Dudó un momento. Hay algo que quiero pedirte. Lo que sea. Quiero ver dónde vivía. Sofía. La mansión Villaseñor en las lomas de Chapultepec era una impresionante construcción de estilo colonial moderno. Amplios jardines. Una fuente central.
y grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural a cada rincón de la casa. «Es hermosa», murmuró Lucía mientras Andrés abría la puerta principal. «Solía estar más viva», respondió él con tristeza. «Con el tiempo fui cerrando habitaciones. Ahora solo uso una pequeña parte. El vestíbulo era amplio, con un piso de mármol y una escalera curva que subía al segundo piso». Lucía miró alrededor, sintiendo una extraña familiaridad que no podía explicar. «¿Puedo?», señaló la escalera. «Adelante, es tú. Es la casa de Sofía también». Lucía subió lentamente, como si su cuerpo recordara el camino. En el pasillo superior, se detuvo frente a una puerta pintada de blanco con un letrero de madera que decía Sofía, en letras púrpuras. «Su habitación está como la dejó», explicó Andrés desde atrás. Lorena insistió en que no cambiáramos nada, por si Sofía volvía. Después, cuando Lorena murió, simplemente no tuve corazón para modificarla. Con mano temblorosa, Lucía giró el pomo y entró. La habitación era amplia, con paredes de color lavanda suave. Había una cama con dosel, un escritorio pequeño y estanterías llenas de libros y muñecas. En el centro, una alfombra circular con un diseño de estrellas y planetas. De repente, Lucía se quedó inmóvil. Su rostro se tensó y sus ojos se vidriaron, como si estuviera viendo algo que Andrés no podía ver. «¿Lucía?», preguntó preocupado. «La alfombra», murmuró ella. «¿Era para qué? ¿Para que las estrellas me protegieran mientras dormía?». Andrés contuvo el aliento. Esas habían sido exactamente las palabras de Lorena cuando compraron la alfombra. «¿Cómo sabes eso?». Lucía negó con la cabeza, confundida. «No lo sé, solo lo sé». Se acercó a la estantería y tocó suavemente un oso de peluche desgastado por los años. «Señor Abrazos», dijo en voz baja. Andrés sintió que las piernas le fallaban. Nadie fuera de la familia conocía el nombre del oso de peluche favorito de Sofía. Lucía continuó moviéndose por la habitación como en trance, tocando objetos, murmurando nombres y detalles que solo Sofía podría conocer. Finalmente se detuvo frente al tocador, donde había un cepillo de plata con las iniciales SB grabadas. «El cepillo que le regalaste por su cumpleaños número 6, dijo tomándolo. «Decías que princesas como yo, como ella, necesitaban cepillos especiales para su pelo especial». Andrés ya no pudo contener las lágrimas. «Sofía», susurró. Lucía se giró hacia él, sus propios ojos llenos de lágrimas y confusión. «No entiendo lo que está pasando», dijo con voz temblorosa. «Nunca había estado aquí, pero es como si conociera cada rincón, como si hubieras vivido aquí», completó Andrés. Ella asintió, abrumada por sensaciones y recuerdos que no sabía que tenía. De repente, su mirada se fijó en una fotografía enmarcada sobre la mesita de noche. Era Sofía con una mujer hermosa de cabello negro y ojos azules. «La canción», murmuró Lucía, acercándose a la imagen. Ella cantaba «Cielo azul» antes de dormir, y olía a gardenias. Andrés tuvo que apoyarse en la pared. «Cielo azul» era la canción de cuna que Lorena había compuesto para Sofía, y el perfume de gardenias era su favorito. Algo estaba sucediendo dentro de Lucía, algo que ni ella misma comprendía. Fragmentos de recuerdos, sensaciones, sabores y olores emergían desde un lugar profundo de su mente, como piezas de un pasado olvidado que luchaban por salir a la superficie. «Necesito aire», dijo de repente, dirigiéndose apresuradamente hacia la puerta. Bajó las escaleras casi corriendo y salió al jardín. Allí, frente a la fuente central, se detuvo en seco, cerró los ojos, sintiendo la brisa, escuchando el agua. «Aquí solíamos dar de comer a los pájaros», dijo cuando Andrés la alcanzó. Los domingos por la mañana, antes de ir al parque, se llevó las manos a la boca, asustada por sus propias palabras. «¿Qué me está pasando?», preguntó, mirándolo con pánico. «Es como si hubiera otra persona dentro de mí, tratando de salir». Andrés quiso abrazarla, consolarla, pero sabía que sería demasiado. En lugar de eso, se sentó en el borde de la fuente. «Creo que esa otra persona eres tú, Lucía, la verdadera tú, la que estaba antes de que Se detuvo, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «antes de que te separaras de nosotros. Esto es una locura. Necesito irme».
Lucía comenzó a alejarse, pero se detuvo y se giró hacia él. Cuando tengamos los resultados del ADN, entonces hablaremos. Hasta entonces, por favor, no me busques. Necesito procesar todo esto. Andrés asintió, respetando su decisión aunque cada fibra de su ser gritaba por retenerla, por abrazarla, por no dejarla ir nuevamente. La vio salir por el portón del jardín y sintió un déjà vu terrible, como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo y estuviera reviviendo aquel domingo fatal en Chapultepec, cuando vio a su hija por última vez. Solo que esta vez sabía exactamente dónde buscarla, y si sus sospechas sobre Julián eran correctas, también sabía exactamente con quién ajustar cuentas. El restaurante La Hacienda era uno de los más exclusivos de Polanco. Manteles de lino blanco, cubertería de plata y cristalería importada de Bohemia, un lugar donde los negocios importantes de la Ciudad de México se cerraban entre copas de vino caro y sonrisas calculadas. Julián Serrano esperaba en su mesa habitual, junto a la ventana que daba al jardín interior. A sus 54 años, mantenía esa elegancia intimidante que lo había caracterizado desde joven. Traje impecable, cabello entrecano perfectamente peinado, y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Andrés llegó puntual, como siempre. Julián se puso de pie para recibirlo con un abrazo que Andrés aceptó con rigidez. «Andrés, hermano, ¿cuánto tiempo sin vernos?» 3 meses, 2 semanas y 4 días, respondió Andrés secamente tomando asiento. «Desde que cancelaste nuestra última cena. El trabajo, ya sabes cómo es». Julián hizo un gesto al mesero para que sirviera vino. «Pero me alegra que hayas aceptado mi invitación. Te he extrañado, viejo amigo». Andrés observó a Julián mientras hablaba. Habían sido como hermanos desde la universidad. Juntos fundaron Villaseñora Serrano Constructores, que con los años se convirtió en una de las empresas más importantes del país. Julián había sido el padrino de Sofía, el hombre que sostuvo a Andrés durante el funeral de Lorena. ¿Cómo podía siquiera considerar que él? «¿A qué debo el honor de esta repentina invitación?», preguntó Andrés, interrumpiendo los pensamientos oscuros que comenzaban a formarse. «¿Necesito una razón para ver a mi mejor amigo?». Julián sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Aunque, ya que lo mencionas, me han llegado rumores de que estás investigando algo relacionado con el pasado». Andrés sintió un escalofrío. No le había contado a nadie sobre Lucía, excepto a Ernesto. ¿Qué clase de rumores? Julián sacó un sobre del bolsillo interior de su saco y lo deslizó sobre la mesa. Una cajera de supermercado. Muy bonita, por cierto. Andrés abrió el sobre. Dentro había fotografías de él y Lucía en la cafetería, entrando al laboratorio médico y saliendo de la mansión Villaseñor. «¿Me estás espiando, Julián?» «Te estoy cuidando, como siempre». Julián tomó un sorbo de vino. «Esa muchacha, ¿quién es?» «Creo que es Sofía». La copa de vino se detuvo a medio camino hacia los labios de Julián. Por un segundo, un destello de algo, miedo, pánico, cruzó su mirada. «Sofía, Andrés, por Dios. Han pasado 18 años. Sofía está muerta. Nunca encontramos su cuerpo, porque probablemente algún degenerado la...». Julián se interrumpió. «Lo siento. No quería ser tan crudo, pero tienes que aceptar la realidad, amigo. Sofía se fue, y esta obsesión con una cajera cualquiera solo te hará más daño. Tiene el anillo, Julián, el anillo de Sofía». Esta vez, Julián no pudo disimular su reacción. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor de la copa. El anillo azul podría ser una coincidencia, una baratija similar. Es exactamente el mismo, con la inscripción y todo. Andrés se inclinó hacia adelante. «Y hay algo más. La muchacha fue criada por Catalina Ramírez, nuestra antigua cocinera, la misma que recibió 2 millones de pesos de una de tus empresas fantasma una semana después de que Sofía desapareciera». El silencio que siguió fue tan denso que Andrés podía escuchar el tic-tac del reloj en su muñeca. Finalmente, Julián habló con voz controlada. «Ten cuidado con lo que estás insinuando, Andrés. Muy cuidado. No estoy insinuando nada. Solo te estoy contando hechos. Hicimos una prueba de ADN. Los resultados estarán listos mañana». Julián dejó escapar una risa forzada. «¿Y qué esperas encontrar? ¿Que una cajera de Nezahualcóyotl resulte ser tu hija perdida?».
¿No ves lo ridículo que suena? Lo que veo, respondió Andrés lentamente, es que estás muy nervioso por algo que, según tú, es ridículo. Los dos hombres se miraron en silencio, décadas de amistad disolviéndose en desconfianza. Lucía no podía concentrarse en el trabajo. Desde su visita a la mansión Villaseñor, los recuerdos, o lo que fuera que fueran esas imágenes en su mente, no dejaban de acosarla. Veía flashes de una vida que no recordaba haber vivido, corriendo por aquel jardín, escuchando historias en aquella habitación lavanda, riendo con una mujer de ojos azules que olía a gardenias. ¿Todo bien, Lucy?, preguntó Mariana, su compañera de caja, durante su descanso. Andas como en la luna. Sí, es solo que... ¿Cómo explicar lo inexplicable? Problemas con mi abuela, está más delicada. Lo siento, amiga. ¿Necesitas que te cubra algún turno? Lucía negó con la cabeza, agradecida por la preocupación de su compañera. Se despidió y salió del centro comercial. No volvería al trabajo esa tarde. Había algo que necesitaba hacer primero. El pequeño apartamento donde vivían Lucía y doña Catalina estaba silencioso cuando ella llegó. Normalmente a esa hora su abuela veía sus telenovelas con el volumen demasiado alto, pero hoy solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj de pared. «Abue», llamó, dejando su bolso en la mesita de la entrada. La encontró sentada junto a la ventana, mirando hacia la calle con expresión ausente. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos días. «Mi niña», murmuró la anciana, extendiendo una mano arrugada hacia ella. «Llegas temprano». Lucía acercó una silla y se sentó frente a su abuela, tomando sus manos frías entre las suyas. «Abue, necesito preguntarte algo, y necesito que me digas la verdad», respiró profundo. «¿Quién soy yo realmente?» Los ojos ancianos de Catalina se llenaron de lágrimas. «Eres mi Lucía, mi nieta querida, pero no nací siendo Lucía, ¿verdad?», insistió, apretando suavemente las manos de la anciana. «Mi nombre era otro. Era Sofía». Un sollozo escapó de la garganta de doña Catalina. Durante unos minutos, solo se escucharon sus llantos quedos mientras Lucía esperaba, el corazón latiéndole con fuerza. «Perdóname, mija», dijo finalmente la anciana entre lágrimas. «Yo solo quería darte una vida mejor». «¿Qué me hiciste, abuela?», la voz de Lucía tembló. «¿Me robaste?». «No». Catalina se llevó una mano al pecho. «No fue así. Yo solo. Él me dio mucho dinero para cuidarte. Dijo que estarías mejor conmigo, lejos de todo eso». «¿Él? ¿Quién es él? ¿Don Julián?». Catalina bajó la voz, como si temiera ser escuchada. «Él lo arregló todo. Dijo que tu papá, que don Andrés iba a arruinarse, que no podría cuidarte, que era mejor que crecieras lejos de todo eso». Lucía sintió como si el piso se abriera bajo sus pies. Las piezas empezaban a encajar en un rompecabezas macabro. «¿Y mi mamá?», la mujer que cantaba, doña Lorena, una santa. Catalina hizo la señal de la cruz. Se dejó morir después de que te fueras. No soportó la pérdida. ¿Por qué? «Abuela, ¿por qué lo hiciste?». La anciana miró por la ventana nuevamente, como buscando respuestas en el cielo nublado. «Julián amenazó a mi hijo. Tu tío Ramón estaba metido en problemas. Debía dinero. Dijo que lo mataría si no le ayudaba». Un nuevo sollozo sacudió su cuerpo frágil. «Y me ofreció dinero, mucho dinero. Dijo que te cuidaría como una reina, que tendrías todo. Yo creí que hacía lo correcto». Lucía se levantó, incapaz de seguir sentada. Caminó por la pequeña sala, tratando de procesar todo. «Entonces es verdad», murmuró. «Soy Sofía Villaseñor. Para mí siempre serás mi Lucía», dijo Catalina con voz suplicante. «Mi niña, la que crié durante 18 años». Lucía la miró, dividida entre la rabia y el amor. Esta mujer le había robado su identidad, su familia, su vida, pero también la había criado con amor, la había apoyado, había trabajado hasta el agotamiento para darle una educación. ¿Qué pasó ese día? El día que me llevaste. Yo estaba en el parque, como me dijo don Julián. Te ofrecí un helado, y como me conocías, viniste conmigo. Te llevé a casa de mi prima en Iztapalapa. Ahí te quedaste unos meses, mientras pasaba la búsqueda. Luego te traje aquí, a Neza, como mi nieta Lucía, la hija de mi hijo fallecido.
Y nunca sentiste remordimiento, nunca pensaste en devolverme. Todos los días de mi vida, confesó Catalina, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas arrugadas. Pero tenía miedo, miedo de ir a la cárcel, miedo de lo que Julián pudiera hacernos. Y con el tiempo, te quería tanto, mija, tanto que no podía imaginar mi vida sin ti. Lucía se acercó a la ventana. Afuera, la vida continuaba normal. Niños jugando, vecinos charlando, perros callejeros buscando sombra. Pero su mundo se había detenido, se había puesto patas arriba. Los resultados del ADN estarán listos mañana, dijo finalmente. Pero ya no hace falta, ¿verdad? Ya sabemos la verdad. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Catalina con voz temblorosa. Lucía. No, Sofía. Se giró hacia la mujer que la había criado. No lo sé, abuela. No lo sé. Y por primera vez en su vida, no supo cómo llamarla, porque ya no estaba segura de quién era ella misma. La oficina de Andrés ocupaba todo el piso 30 de la Torre Ejecutiva Reforma. Desde los amplios ventanales se podía ver la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Una metrópolis infinita bajo un cielo gris que amenazaba tormenta. Pero Andrés no miraba el paisaje. Estaba concentrado en la pantalla de su computadora, revisando archivos que no había abierto en casi 2 décadas. El correo electrónico había llegado esa mañana. Estimado Sr. Villaseñor, los resultados de su prueba ya están disponibles. Puede pasar a recogerlos a nuestra sucursal en cualquier momento. Atentamente, Laboratorios Diagnomed. Pero Andrés ya no necesitaba ver esos resultados. Su encuentro con Julián el día anterior le había confirmado lo que su corazón ya sabía. Lucía era Sofía, y de alguna manera, Julián estaba involucrado. Don Andrés. Ernesto entró a la oficina con una carpeta en las manos. Encontré algo. ¿Los archivos que te pedí? Sí. Estaban exactamente donde dijo, en el almacén de la empresa, en cajas marcadas como Contabilidad 2006. Ernesto extendió los documentos sobre el escritorio. Eran copias de contratos, estados financieros y correos electrónicos impresos. Como sospechábamos, hubo irregularidades graves en los proyectos del sexenio anterior. Julián estaba desviando fondos a cuentas en el extranjero, inflando costos de materiales y sobornando funcionarios para obtener licitaciones. Andrés repasó los documentos con dedos temblorosos. Recuerdo cuando encontré estas discrepancias. Fue una semana antes de que Sofía se detuvo, incapaz de terminar la frase. Confronté a Julián. Me juró que eran errores administrativos, que lo solucionaría. Le di una semana para arreglarlo o iría a las autoridades. Y justo entonces, su hija desapareció, completó Ernesto. Y yo me derrumbé. Dejé todo, la empresa, la investigación. Solo me importaba encontrar a Sofía. Andrés apretó los puños. Y todo este tiempo, él sabía dónde estaba. Él la alejó de mí. Tenemos suficientes pruebas para la policía, don Andrés. Podemos presentar una denuncia por secuestro y fraude. Andrés negó con la cabeza. Primero quiero enfrentarlo. Necesito escucharlo de su propia boca. Necesito saber por qué. Julián Serrano tenía una reunión con inversionistas extranjeros cuando su asistente le pasó una nota. Andrés está aquí. Dice que es urgente. Discúlpenme. Caballeros, dijo con su mejor sonrisa diplomática. Tengo que atender un asunto personal. Por favor, disfruten del vino mientras regreso. Salió de la sala de juntas con paso firme, pero su estómago era un nudo de ansiedad. Encontró a Andrés esperando en su oficina privada, de pie junto a la ventana. ¿A qué debo el honor, hermano?, preguntó, cerrando la puerta tras él. Estoy en medio de una reunión importante. Siempre lo estás, ¿no? Reuniones importantes, negocios millonarios. Andrés se giró para mirarlo de frente. Dime, Julián, ¿cuánto vale la vida de una niña de 7 años? Julián mantuvo el rostro impasible, pero un músculo en su mandíbula se tensó. No sé de qué hablas. Hablé con Catalina Ramírez ayer. Me lo confesó todo. La vieja cocinera. Julián soltó una risa despectiva. ¿Y qué te confesó exactamente? Que le robaba azúcar de la despensa. Andrés se acercó lentamente, hasta quedar a un paso de distancia. Me confesó que tú le pagaste 2 millones de pesos para que se llevara a Sofía, que la amenazaste con matar a su hijo si no cooperaba, que planeaste todo. Julián mantuvo la calma.
aunque sus ojos se oscurecieron. Andrés, amigo, creo que estás confundiendo las cosas. Esa mujer debe estar senil. ¿Por qué yo haría algo así? Adoraba a Sofía. Era su padrino. Por esto, Andrés sacó una carpeta y la arrojó sobre el escritorio. Los documentos se esparcieron, mostrando los contratos fraudulentos. Estaba a punto de denunciarte. Tenía todas las pruebas de tus fraudes. Ibas a perder todo: tu fortuna, tu libertad, tu reputación. Un silencio pesado cayó entre ellos. El único sonido era el tic-tac del reloj de pared y el murmullo lejano de la ciudad. «No sabes lo que dices», murmuró finalmente Julián. «Esos documentos no prueban nada. Tenemos los resultados del ADN». Andrés se acercó aún más, casi nariz con nariz. «Lucía Ramírez es Sofía Villaseñor, mi hija, la niña que me robaste». Algo cambió en el rostro de Julián. Una máscara pareció caer, revelando algo duro y frío debajo. Caminó lentamente hacia el minibar. Se sirvió un whisky y lo bebió de un trago. «¿Sabes cuál fue tu error, Andrés?», dijo finalmente, con una voz tan calmada que resultaba escalofriante. «Siempre fuiste demasiado bueno, demasiado honesto. En este país, con esos valores, estás condenado al fracaso. ¿Ese es tu argumento? ¿Que yo era demasiado honesto? Íbamos a perderlo todo por tus escrúpulos. Los contratos con el gobierno, los proyectos en Cancún, todo». Julián se sirvió otro whisky. «Tuve que tomar medidas». «¿Medidas? Era mi hija». Andrés golpeó el escritorio con el puño. «Necesitaba que te distrajeras», estalló Julián. «Solo eso, que dejaras de husmear en los libros contables, que tuvieras algo más importante de qué preocuparte que unos malditos sobornos». Andrés se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Me estás diciendo que hiciste desaparecer a mi hija para distraerme de tus fraudes?» Cada palabra salía como si le quemara la garganta. Julián se encogió de hombros, como si estuvieran hablando del clima. «Funcionó, ¿no? Dejaste de investigar. Te volviste un fantasma. Me dejaste manejar todo mientras tú te consumías buscando a la niña. ¿Cómo pudiste? Éramos como hermanos». La voz de Andrés tembló entre la rabia y el dolor. «Sofía te quería. Te llamaba tío. Los negocios son los negocios. Andrés, no es personal». Julián lo miró con frialdad. «Además, la niña vivió. No mandé matarla. Solo reubicarla. Pagué bien a la vieja para que la cuidara. Lorena murió por esto. ¿Lo sabías? Mi esposa murió de tristeza. Un destello de algo. Remordimiento, quizás». Cruzó los ojos de Julián, pero desapareció tan rápido como llegó. «Eso no fue mi intención. Lorena era una buena mujer. Tu intención, tu maldita intención». Andrés avanzó, agarrando a Julián por las solapas de su costoso traje. «Destruiste a mi familia por dinero, por avaricia». Julián no se resistió, pero tampoco mostró miedo. «Fue un precio necesario. Los millones que ganamos después valieron cada peso que pagué a la vieja». Sus ojos se endurecieron. «Y si crees que puedes probarlo después de 18 años, estás soñando. Tengo los mejores abogados del país». Andrés lo soltó con desprecio, dando un paso atrás. «No necesito abogados, Julián. Ya tengo todo lo que necesito. La confesión de Catalina, las pruebas del fraude, los resultados del ADN. Y ahora», sacó su teléfono del bolsillo, «tu confesión grabada». El rostro de Julián palideció. Durante un segundo, pareció que iba a lanzarse sobre Andrés, pero se contuvo. «No te atreverás», dijo, con voz repentinamente ronca. «Si me hundes, te hundes conmigo. Compartimos la empresa. Los contratos fraudulentos tienen también tu firma. No me importa». Andrés guardó el teléfono. «He pasado 18 años en el infierno por tu culpa. Un poco más no hará diferencia». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Una cosa más, Julián. Eras mi hermano. Confié en ti con mi vida, con mi familia». Lo miró por última vez. «Y por esa traición, no hay castigo suficiente en este mundo». Al cerrar la puerta tras de sí, Andrés sintió como si hubiera envejecido 20 años en esa conversación, pero también sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Paz. La verdad, por dolorosa que fuera, era finalmente libre. En su oficina, Julián Serrano permaneció inmóvil, mirando la puerta cerrada. Luego, con movimientos deliberados, tomó su teléfono y marcó un número.
Necesito que elimines un problema, dijo en voz baja. Inmediatamente, la lluvia caía implacable sobre la Ciudad de México, convirtiendo las calles en pequeños ríos y el cielo en una manta gris que parecía querer ahogar al mundo. Lucía, o Sofía, ya no estaba segura. Caminaba sin rumbo bajo su paraguas rojo, el único punto de color en un paisaje monocromático. Los resultados del ADN habían llegado esa mañana, aunque ya sabía lo que dirían. Verlo impreso en papel oficial le había provocado una sensación de vértigo, como si estuviera cayendo desde un precipicio. Compatibilidad, 99,97%. Relación confirmada. Padre e hija. Tan simple, tan devastador, toda su vida. Una mentira construida sobre un crimen, una identidad falsa que había habitado durante 18 años sin saberlo. Sus pasos la llevaron, casi inconscientemente, hasta el Parque Chapultepec, el mismo lugar donde todo había comenzado y terminado 18 años atrás. Se detuvo frente al estanque de los patos, mirando el agua que se agitaba con la lluvia. ¿Había estado aquí antes? Había arrojado migas a estos mismos patos con manos pequeñas e inocentes. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos fragmentados fluyeran. Risas infantiles, el sabor dulce de un algodón de azúcar, una voz cálida llamándola. Sofía, no corras tan lejos. Sofía, un nombre que sonaba ajeno y familiar al mismo tiempo, como un eco de otra vida, de otra persona que también era ella. El teléfono de Andrés sonó mientras revisaba los últimos detalles con su abogado. Era un número desconocido. Diga, respondió distraídamente. Señor Villaseñor, soy Lucía. Una pausa. ¿O Sofía? Ya no lo sé. Andrés se irguió en su asiento, haciendo una seña a su abogado para que le diera privacidad. ¿Dónde estás?, preguntó, reconociendo el sonido de la lluvia al otro lado. En Chapultepec, frente al estanque de los patos. Su voz sonaba extrañamente tranquila. Creo que aquí fue donde me perdí, ¿verdad? Voy para allá. No te muevas. No tengo a dónde ir, respondió ella, con una pequeña risa que sonó como un sollozo contenido. 30 minutos después, Andrés corría bajo la lluvia con un paraguas que apenas usaba, buscando desesperadamente el punto rojo que había mencionado su chofer, una muchacha con paraguas rojo junto al estanque. La encontró sentada en una banca, completamente empapada a pesar del paraguas que sostenía sin ganas. Se detuvo a unos metros, sin saber cómo acercarse, qué decir, cómo consolar a alguien cuya vida acababa de desmoronarse por completo. Recuerdo un globo, dijo ella sin mirarlo, sintiendo su presencia. Un globo azul que se me escapó. Lloré mucho porque pensé que se iba a perder en el cielo para siempre. Andrés se acercó lentamente y se sentó a su lado. Tu mamá te compró otro, continuó con voz suave. Te dijo que el primero iba a visitar las estrellas y volvería convertido en lluvia, para que pudiera tocarlo de nuevo. Lucía sonrió con tristeza. Es un recuerdo real, ¿verdad? No lo estoy inventando. Es real. Tenías 5 años. Andrés miró sus manos, temiendo tocarla. Sofía, no me llames así todavía, por favor, interrumpió. Necesito tiempo. Para mí aún soy Lucía. Lo entiendo. Se quedaron en silencio, escuchando la lluvia golpear contra los paraguas y las hojas de los árboles. Recibí los resultados, dijo finalmente Lucía, aunque ya sabía lo que dirían. Mi abuela. Catalina me lo confesó todo. También hablé con Julián. Andrés apretó los puños. Él lo organizó todo. Pagó a Catalina para que te llevara, te mantuviera oculta. ¿Por qué? Porque iba a denunciarlo por fraude. Necesitaba distraerme, que me olvidara de sus negocios sucios. La voz de Andrés se quebró. Y funcionó. Dejé todo por buscarte. Lucía cerró su paraguas, dejando que la lluvia la mojara completamente, como si quisiera que lavara todo. Su confusión, su dolor, su rabia. 2 personas decidieron sobre mi vida como si fuera una pieza en su juego, dijo con amargura. Y ahora no sé quién soy. Eres quien siempre has sido, respondió Andrés suavemente, más allá de los nombres y las circunstancias. Pero, ¿quién es esa persona? ¿La Sofía que no recuerdo ser? ¿O la Lucía que descubro que nunca fui? Quizás ambas. Quizás ninguna. Andrés se arriesgó a tocar suavemente su mano. Quizás eres una nueva persona nacida de esas 2 vidas. Lucía no retiró su mano. Y por un momento,
Solo existió ese pequeño contacto, un puente frágil entre dos extraños unidos por la sangre y separados por el tiempo. Doña Catalina tosía incontrolablemente cuando Lucía regresó al apartamento. La encontró en su cama, con el rostro grisáceo y los labios azulados. «Abuela», exclamó, corriendo a su lado. «¿Tomaste tus medicinas?». La anciana negó débilmente. «Ya no sirven de nada». «Mija», su voz era apenas un susurro. «Mi tiempo se acaba. No digas eso. Llamaré una ambulancia». «No». Catalina sujetó su mano con sorprendente fuerza. «No quiero morir en un hospital. Quiero irme aquí, contigo». Lucía sintió las lágrimas quemar sus ojos. A pesar de todo, a pesar de la traición, del engaño, de la vida robada, esta mujer era la única madre que recordaba. «Hablé con él, ¿verdad?», preguntó Catalina. «Con tu verdadero padre». «Sí». Lucía le acercó un vaso con agua. «Los resultados del ADN lo confirman». Catalina asintió, como si ya lo supiera. «Te pareces tanto a tu madre», murmuró. «Los mismos ojos, la misma forma de fruncir el ceño cuando estás preocupada». Lucía se sentó en la orilla de la cama, sin saber cómo procesar el torbellino de emociones que la invadía. Rabia, tristeza, compasión, todo mezclado en una tormenta interior que amenazaba con destrozarla. «¿Por qué, abuela?», preguntó por enésima vez. «¿Por qué no me devolviste cuando viste el sufrimiento que causaste?». Catalina cerró los ojos, como reviviendo aquellos días. «Al principio fue por miedo. Julián me amenazó. Amenazó a mi hijo». Abrió los ojos nuevamente, llenos de lágrimas. «Después, fue por amor. Te amaba tanto, mi niña. La idea de perderte me mataba. Fui egoísta. ¿Sabes lo que me hiciste? Me robaste mi identidad, mi familia». La voz de Lucía tembló. «Mi madre murió de tristeza. Lo sé. Y viviré mi eternidad cargando ese pecado». Catalina tosió nuevamente, un sonido húmedo y preocupante. «Pero quiero que sepas algo. Cada día de estos 18 años, cada minuto, te amé con todo mi corazón. No fue una mentira, mija. Mi amor nunca fue una mentira». Lucía se quebró entonces, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Tantos años perdidos, tantas mentiras, tanto dolor. Y sin embargo, también había habido amor. Un amor retorcido, nacido del crimen, pero amor al fin. «Don Andrés, ¿qué hará?», preguntó Catalina con dificultad. «Va a denunciar a Julián. Tiene pruebas, grabaciones. Y nos pidió que testifiquemos». La anciana asintió lentamente. «Lo haré. Antes de morir, limpiaré al menos una parte de mi conciencia. No vas a morir, abuela. Todos morimos. Mi vida». Catalina sonrió débilmente. «Pero antes, necesito que escuches toda la verdad, todo lo que pasó». Y así, mientras la lluvia seguía cayendo afuera y la noche se cernía sobre la ciudad, Catalina Ramírez confesó cada detalle: cómo Julián la había contactado, cómo la había amenazado y sobornado, cómo había planeado cada paso del secuestro. Él lo controló todo, murmuró con voz cada vez más débil. «Me decía que te estaba salvando de una familia que iba a la ruina, que serías más feliz conmigo, lejos de escándalos y vergüenzas. Y tú le creíste». Quise creerle. Era más fácil que aceptar que estaba robando una niña por dinero. Catalina tomó la mano de Lucía y la llevó a sus labios. «Pero cada noche, durante años, te escuchaba llorar en sueños, llamando a tu mamá, y supe que había cometido el peor pecado. En ese momento, mientras sostenía la mano de la mujer que la había criado y traicionado a la vez, Lucía entendió que la vida no se dividía simplemente en blanco y negro, que las personas podían hacer cosas terribles por razones que creían justificadas, que el amor y el daño a veces venían de la misma fuente, y entendió, también, que tenía que elegir, aferrarse al odio y la traición, o encontrar un camino hacia el perdón, no por Catalina, sino por ella misma, por la niña que fue y la mujer que quería ser. «Te perdono, abuela», susurró, sorprendiéndose a sí misma con esas palabras. «Te perdono». Una sonrisa de paz iluminó el rostro arrugado de Catalina, y por un momento pareció más joven, liberada de un peso invisible que la había encorvado durante 18 años. «Gracias, mi niña, mi Lucía, mi Sofía». Cerró los ojos, agotada. «Ahora puedo irme en paz.
Todavía no, abuela. Lucía apretó su mano. Primero, vamos a hacer justicia. La sala de estar de la mansión Villaseñor, que durante años había permanecido en silencio sepulcral, ahora bullía de actividad. Abogados, investigadores y técnicos forenses iban y venían con documentos, grabadoras y equipos de video. En el centro de todo ese movimiento, Andrés y Ernesto coordinaban cada detalle con precisión milimétrica. La declaración de doña Catalina ya está grabada y autentificada, informó la licenciada Patricia Mondragón, una abogada penalista de renombre. Es un testimonio devastador. Con esto, más la grabación de la confesión de Julián y los resultados del ADN, tenemos un caso sólido de secuestro. ¿Y los fraudes corporativos?, preguntó Andrés. Más complicados por el tiempo transcurrido, pero no imposibles. Patricia revisó sus notas. La grabación donde Julián admite los sobornos nos da una ventaja. Y con los documentos que encontró don Ernesto, podemos establecer un patrón de fraude sistemático. Andrés asintió, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Por un lado, finalmente habría justicia. Por otro, todo esto significaba desenterrar un pasado doloroso y exponerlo ante los tribunales y la opinión pública. ¿Dónde está Lucía?, preguntó Ernesto, notando su ausencia. Con Catalina en el hospital, respondió Andrés. Su estado empeoró anoche. ¿Crees que resistirá hasta el juicio? No lo sé, pero su testimonio ya está asegurado. El teléfono de Andrés vibró. Era un mensaje de Lucía. Abuela estable. Regreso en 1 hora. Julián Serrano no era un hombre que se asustara fácilmente. Había navegado las turbias aguas de los negocios en México durante décadas, sobornando a quien fuera necesario y eliminando obstáculos sin pestañear. Pero ahora, encerrado en su despacho con las persianas bajadas, sentía algo que no había experimentado en mucho tiempo. Miedo. ¿Cómo que no pueden encontrarla?, espetó al teléfono. Es una maldita anciana moribunda y su nieta. Tan difícil es. No están en su apartamento. Señor, respondió la voz al otro lado. Parece que la vieja está en el hospital, pero no sabemos cuál, y la muchacha no ha ido a trabajar en días. Julián maldijo entre dientes. Todo se estaba desmoronando. Su imperio, construido sobre mentiras, sobornos y traiciones, amenazaba con venirse abajo por culpa de un error cometido hace 18 años. Encuéntralas, ordenó. Y encárgate de que esa vieja no pueda hablar. ¿Entendido? Sí, jefe. Colgó y se sirvió otro whisky. El 5 de la mañana. Sus abogados ya le habían advertido que la situación era grave. La grabación de Andrés era demoledora. Y si a eso se sumaba el testimonio de Catalina y las pruebas de ADN, enfrentaba décadas en prisión. Su teléfono sonó nuevamente. Era su asistente. Don Julián, la policía está aquí, con una orden de cateo. El vaso de whisky se estrelló contra la pared. El Hospital General de México era un laberinto de pasillos y salas atestadas. Lucía caminaba de regreso a la habitación de Catalina, después de comprar un café en la cafetería. Los últimos días habían sido una montaña rusa emocional, y el cansancio comenzaba a pasarle factura. Al doblar una esquina, notó a un hombre con aspecto sospechoso preguntando en la estación de enfermeras. Algo en su actitud, la forma en que miraba alrededor, su nerviosismo, encendió una alarma en su interior. Se ocultó tras un carrito de suministros y escuchó. Busco a Catalina Ramírez. Es urgente. Soy familiar. ¿Su nombre?, preguntó la enfermera, escéptica. Ramón. Soy su sobrino. Lucía contuvo la respiración. Ramón era el nombre del hijo de Catalina, su supuesto padre, quien había muerto hace años según la historia que le contaron. Esto no era coincidencia. Con el corazón latiéndole con fuerza, retrocedió por el pasillo y tomó un desvío hacia la habitación de Catalina. Cerró la puerta tras ella y llamó inmediatamente a Andrés. Creo que Julián envió a alguien, dijo sin preámbulos. Hay un hombre buscando a mi abuela, diciendo que es familia. Estoy asustada. No te muevas de ahí, respondió Andrés con urgencia. Voy a llamar a la policía y estaré allí en 20 minutos. Bloquea la puerta. Lucía colgó y miró a su abuela, que dormía conectada a monitores y sueros. Se veía tan frágil, tan pequeña en esa cama de hospital. Colocó una silla contra la puerta y esperó, vigilando por la pequeña ventana. Minutos después, vio al hombre caminar por el pasillo,
Mirando los números de las habitaciones, se agachó, conteniendo el aliento, rezando para que pasara de largo. La manija de la puerta se movió. En la mansión Villaseñor, la llamada de Lucía desató una actividad frenética. «Voy para allá ahora mismo», dijo Andrés, tomando su saco. «No», lo detuvo Ernesto. «Es exactamente lo que Julián espera. Necesitamos ser más inteligentes». Andrés lo miró, impaciente. «¿Qué propones?» «Ya llamé a mis contactos en la policía. Están enviando oficiales al hospital». Ernesto sacó su teléfono. «Pero mientras tanto, vamos a tender una trampa». «¿Qué clase de trampa?» «Una que le dé a Julián justo lo que quiere, o lo que cree que quiere». El hombre intentó abrir la puerta varias veces, pero la silla resistió. Lucía, escondida entre la cama y la pared, escuchó cómo maldecía en voz baja. Luego, silencio. Por un momento, pensó que se había ido, pero entonces escuchó un sonido metálico. Estaba forzando la cerradura. Miró desesperadamente alrededor, buscando algo para defenderse. Encontró un extintor junto a la puerta del baño y lo tomó, preparándose para lo peor. La puerta se abrió unos centímetros, detenida por la silla. «Señora Ramírez», llamó el hombre con fingida preocupación. «Soy amigo de su nieta. Vengo a ayudarlas». Catalina se movió en la cama, despertando por el ruido. «¿Qué pasa, mija?», murmuró con voz débil. «Shh, abuela, no hagas ruido», susurró Lucía, aterrorizada. El hombre empujó con más fuerza, y la silla comenzó a ceder. En ese momento, se escucharon sirenas acercándose al hospital. El hombre maldijo nuevamente y se alejó a toda prisa. Segundos después, pasos apresurados llenaron el pasillo y voces autoritarias gritaron: «¡Policía!». La puerta se abrió completamente y 2 oficiales entraron con las armas desenfundadas. «¿Lucía Ramírez?», preguntó uno de ellos. «Venimos por orden del comandante Torres. Están en peligro». Lucía salió de su escondite, aún sujetando el extintor. Había un hombre. Intentaba entrar. «Lo sabemos. Tenemos su descripción, y el hospital está siendo acordonado». El oficial guardó su arma. «Vengan con nosotros. Las llevaremos a un lugar seguro». «Mi abuela está muy débil», protestó Lucía. «No puede ser trasladada. Ya hemos coordinado con los médicos. Una ambulancia espera afuera». Mientras preparaban a Catalina para el traslado, el teléfono de Lucía sonó. Era Andrés. «Todo está bajo control», le aseguró. «La policía te llevará a un lugar seguro. Confía en ellos. ¿Y tú?» «Yo estaré bien. Estamos preparando todo para que Julián caiga en su propia trampa». 1 hora después, Julián Serrano recibió una llamada en su teléfono privado. «Está hecho, jefe», dijo la voz. La vieja tuvo un accidente mientras la trasladaban. No sobrevivió. Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Julián. «¿Estás seguro?» «Completamente. Yo mismo me encargué. La ambulancia tuvo un problema con los frenos en la avenida Reforma. ¿Y la muchacha?» «Estaba con ella. Ambas muertas». Julián respiró profundamente, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. «Buen trabajo. La otra mitad del pago estará en tu cuenta en 1 hora». Colgó, satisfecho, con Catalina y Sofía fuera del camino. El caso de Andrés se debilitaba considerablemente. Aún quedaba la grabación, pero sus abogados ya trabajaban en desacreditarla. Sin testigos clave, tenía una oportunidad. Lo que Julián no sabía era que toda esta conversación había sido grabada por agentes federales. La ambulancia accidentada era en realidad un montaje diseñado por Ernesto y la policía. Y tanto Lucía como Catalina estaban a salvo en una casa de seguridad. La trampa había funcionado a la perfección. En un pequeño chalet en las afueras de la ciudad, Lucía velaba el sueño inquieto de Catalina. A pesar del traslado y la conmoción, la anciana había resistido, aferrándose a la vida con una tenacidad sorprendente. «Estás a salvo, abuela», susurró, acariciando su mano arrugada. «Descansa». Andrés entró silenciosamente en la habitación. «¿Cómo está?» «Estable, según el médico, pero cada vez más débil». Se sentó junto a Lucía, manteniendo una distancia respetuosa. Aunque compartían sangre, seguían siendo 2 extraños tratando de reconstruir un puente roto hace 18 años. «Julián cayó en la trampa», informó en voz baja. «Ordenó el asesinato de ustedes 2. Y tenemos la grabación. Con eso, más las otras pruebas»,
No tiene escapatoria. Lucía asintió, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. ¿Qué pasará ahora? Mañana la policía lo arrestará formalmente, y luego... Andrés dudó. Luego el caso pasará a los tribunales, y yo tendré que testificar, contar mi historia, nuestra historia, corrigió suavemente Andrés. Si estás lista para ello. Lucía miró por la ventana. La noche había caído sobre la ciudad, y las luces brillaban a lo lejos como estrellas terrenales. No sé si alguna vez estaré completamente lista, confesó, pero sé que necesito hacerlo. Por mí, por ti, por mi madre. Andrés sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas ante la mención de Lorena. Ella te amaba tanto, murmuró, tanto que cuando te perdimos, simplemente, se apagó. Catalina se movió en la cama, sus ojos abriéndose lentamente. Don Andrés, llamó con voz débil. Él se acercó, inclinándose para escucharla. Perdóneme, susurró la anciana. Por favor, perdóneme. Andrés tomó su mano, sintiendo el peso de 18 años de dolor, rabia y pérdida. Y entonces, sorprendiéndose a sí mismo, dijo: La perdono, Catalina. Por ella. Miró a Lucía, Sofía. La perdono. Y en ese momento, mientras los tres compartían un silencio cargado de emociones, la justicia que habían esperado durante tanto tiempo finalmente parecía estar al alcance de la mano. La mansión Villaseñor lucía diferente esa mañana. Las persianas abiertas dejaban entrar la luz del sol, iluminando rincones que habían permanecido en penumbra durante años. Flores frescas adornaban las mesas, y el aroma a café recién hecho impregnaba el aire. Era como si la casa hubiera despertado de un largo letargo, igual que su dueño. Andrés se ajustó la corbata frente al espejo, notando las nuevas arrugas alrededor de sus ojos. No eran solo marcas de edad, sino cicatrices de dolor que finalmente comenzaban a sanar. Su teléfono sonó. Era Ernesto. Todo listo, don Andrés. Los invitados comenzarán a llegar en 1 hora. ¿Y Julián? Confirmado. Cree que viene a una reunión de reconciliación. Sus abogados le aconsejaron intentar un acuerdo privado antes de que el caso explote públicamente. Perfecto. Andrés respiró profundo. Y Lucía, en camino con doña Catalina. La ambulancia las traerá directo desde la casa de seguridad. Andrés colgó y miró por última vez la fotografía de Lorena que mantenía en su mesita de noche. Hoy se hace justicia. Mi amor, susurró, besando suavemente el marco. El vestíbulo de la mansión se había transformado en un espacio formal, con sillones dispuestos en semicírculo frente a una mesa central. Micrófonos discretos habían sido instalados en puntos estratégicos, y cámaras ocultas grababan cada ángulo. A simple vista, parecía una elegante reunión privada. En realidad, era una trampa cuidadosamente orquestada. La licenciada Mondragón repasaba documentos con 2 asistentes, mientras el fiscal especial Ramírez conversaba en voz baja con el comandante Torres. En una habitación contigua, técnicos monitoreaban las grabaciones, asegurándose de que todo funcionara perfectamente. El timbre sonó. Lucía entró empujando la silla de ruedas donde Catalina, pálida pero determinada, se aferraba a un sobre manila. Detrás de ellas, una enfermera y 2 oficiales vestidos de civil vigilaban atentamente. ¿Estás lista?, preguntó Andrés, acercándose a Lucía. Ella asintió, aunque su rostro reflejaba la tensión del momento. Todavía no puedo creer que hayamos llegado hasta aquí, murmuró. Que por fin vaya a terminar. No es un final, corrigió suavemente Andrés. Es un nuevo comienzo. El timbre volvió a sonar. Esta vez, todos se tensaron. Había llegado el momento. Julián Serrano entró a la mansión con la confianza de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Vestía un impecable traje azul marino y llevaba un maletín de piel. Su expresión de sorpresa al ver tantas personas reunidas fue rápidamente reemplazada por una sonrisa calculadora. Andrés, amigo, saludó, extendiendo su mano. No mencionaste que tendríamos compañía. Pensé que era mejor así, respondió Andrés sin estrechar su mano. Para que todos seamos testigos. Julián escaneó la habitación, reconociendo al fiscal y a los oficiales. Su sonrisa flaqueó momentáneamente, pero se recompuso. Veo que has traído refuerzos. Tan poca confianza tienes en nuestra amistad. La amistad se basa en la confianza, Julián, y tú destruiste esa confianza hace 18 años. Julián se disponía a responder cuando su mirada se posó en Lucía y Catalina,
El color abandonó su rostro. ¿Qué significa esto? Su voz temblaba ligeramente. Me dijeron que estaban muertas. ¿Quiénes te lo dijeron, Julián?, preguntó Andrés con fingida inocencia. ¿Los mismos que contrataste para encargarse de ellas? Julián recuperó la compostura rápidamente. No sé de qué hablas. Evidentemente me informaron mal. Evidentemente. Andrés señaló hacia los asientos. Por favor, toma asiento. Tenemos mucho que discutir. Con evidente recelo, Julián se sentó, manteniendo su maletín sobre sus piernas como un escudo. Sus ojos no dejaban de moverse entre las personas presentes, calculando riesgos, buscando salidas. Estamos aquí para llegar a un acuerdo, comenzó Andrés. Pero antes, creo que todos deberían conocer la verdad completa. A una señal suya, la licenciada Mondragón activó una pantalla en la pared. Apareció la transcripción de la conversación grabada, donde Julián confesaba haber orquestado el secuestro de Sofía y los fraudes corporativos. Esto es inadmisible, protestó Julián, incorporándose. Una grabación obtenida sin mi conocimiento no tiene validez legal. En circunstancias normales, tendría razón, intervino el fiscal Ramírez. Pero cuando hay sospecha fundada de un delito grave como secuestro y tentativa de homicidio, las reglas cambian. Además, tenemos esto. Señaló hacia otra pantalla donde se reprodujo la grabación de su conversación telefónica ordenando el accidente de Catalina y Lucía. Julián palideció visiblemente. Esto es un montaje, balbuceó. Una trampa. También tenemos los registros bancarios de los pagos a Catalina, continuó implacable el fiscal, y los resultados del ADN que confirman que la señorita Lucía Ramírez es en realidad Sofía Villaseñor, secuestrada hace 18 años. Catalina levantó débilmente la mano, pidiendo hablar. La sala quedó en silencio mientras la anciana abría el sobre que sostenía. Aquí está mi confesión completa, dijo con voz frágil pero firme. Cada detalle de cómo el señor Serrano planeó el secuestro. Me amenazó y me pagó. Está firmada y notariada. Y yo, intervino Lucía, poniéndose de pie. Estoy lista para testificar sobre mi vida como Sofía Villaseñor, sobre los recuerdos que han regresado y sobre cómo descubrí mi verdadera identidad. Julián miró alrededor como un animal acorralado. De repente, su expresión cambió. Una calma fría se apoderó de su rostro. Muy impresionante, Andrés. Realmente te superaste esta vez. Abrió su maletín y sacó una carpeta. Pero olvidaste algo importante. ¿Qué cosa? Que yo nunca juego sin un as bajo la manga. Arrojó la carpeta sobre la mesa. Estos son los documentos que prueban que tú firmaste todos los contratos fraudulentos. Cada soborno, cada desvío de fondos. Lleva también tu firma. Andrés no se inmutó. Lo sé, Julián. Y estoy dispuesto a asumir mi responsabilidad. Si debo pagar por esos delitos, lo haré. Te hundirás conmigo, exclamó Julián, incrédulo ante la tranquilidad de Andrés. La diferencia es que yo no le robé 18 años de vida a una niña inocente. No causé la muerte de una mujer por tristeza. Andrés se acercó, mirándolo directamente a los ojos. No traicioné a mi mejor amigo. El comandante Torres hizo una seña, y 2 oficiales se acercaron a Julián. Julián Serrano Méndez queda detenido por los delitos de secuestro agravado, tentativa de homicidio, asociación delictuosa, fraude corporativo y obstrucción de la justicia. Mientras le leían sus derechos y le colocaban las esposas, Julián mantuvo los ojos fijos en Andrés. «Te arrepentirás de esto», murmuró. «No sabes con quién te has metido». Lucía se acercó entonces, enfrentándolo por primera vez. «Yo sé exactamente quién eres», dijo con voz clara. «Eres el hombre que me robó mi vida, mi identidad y mi familia, el hombre que causó la muerte de mi madre. Y hoy, finalmente, eres el hombre que pagará por todo eso». Julián la miró con odio, pero también con algo más. Miedo. Por primera vez en su vida, estaba realmente asustado. Mientras los oficiales lo escoltaban hacia la puerta, intentó un último movimiento desesperado. «Tú, vieja», gritó a Catalina, «¿crees que saldrás impune? Eres tan culpable como yo. Tú la llevaste, tú la mantuviste oculta todos estos años». Catalina sostuvo su mirada con dignidad. «Tienes razón, soy culpable, y lo he confesado todo. Estoy lista para enfrentar las consecuencias de mis actos». El fiscal Ramírez se acercó a ella.
considerando su cooperación, su estado de salud y las circunstancias bajo las cuales actuó, es probable que su caso sea tratado con cierta clemencia, pero sí, deberá responder ante la justicia. Catalina asintió, aceptando su destino, cuando Julián finalmente fue sacado de la mansión. Un silencio pesado cayó sobre la sala. 18 años de mentiras, dolor y búsqueda habían culminado en este momento. Andrés se acercó a Lucía, quien permanecía inmóvil, procesando lo ocurrido. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Ella lo miró, sus ojos azules, tan parecidos a los de Lorena, llenos de lágrimas contenidas. No lo sé, confesó, pero creo que algún día lo estaré. Y mientras los oficiales y abogados comenzaban a recoger evidencia y organizar los siguientes pasos, padre e hija permanecieron uno junto al otro, no tocándose, pero conectados por un vínculo que ni siquiera 18 años de separación habían podido romper. El anillo azul brillaba en el dedo de Lucía, captando la luz del sol que entraba por las ventanas. Ya no era un símbolo de pérdida, sino de redención, de regreso a casa. 6 meses después, los jardines de la mansión Villaseñor resplandecían bajo el sol primaveral. Rosas blancas recién plantadas formaban un camino que conducía hasta una pequeña fuente donde reposaba una fotografía de Lorena, enmarcada en plata. El retrato mostraba a una mujer hermosa de ojos azules y sonrisa cálida, congelada para siempre en un momento de felicidad. Sofía, porque finalmente había aceptado ese nombre, aunque muchos seguían llamándola Lucía, se arrodilló frente a la fotografía y depositó un ramo de gardenias frescas, el aroma favorito de la madre que apenas recordaba. «Hoy es mi primer día de clases», dijo en voz baja, como si conversara con el retrato. «Enfermería en la UNAM. Papá insistió en pagar todo, pero yo quería ganarme mi propia beca, y lo logré». Una brisa suave meció las rosas, haciendo que sus pétalos blancos danzaran alrededor de la fotografía. «A veces todavía tengo pesadillas», continuó. «Sueño que estoy perdida, que no sé quién soy, pero luego despierto y recuerdo que estoy en casa, que he regresado». Escuchó pasos detrás de ella. Andrés se acercaba con 2 tazas de café humeantes. «Espero no interrumpir», dijo, ofreciéndole una taza. «Para nada». Le estaba contando a mamá sobre la universidad. Andrés sonrió. Cada vez que Sofía se refería a Lorena como «mamá», sentía una mezcla de dolor y alegría que no podía explicar con palabras. «Estaría muy orgullosa de ti». Se sentaron juntos en la banca de piedra frente a la fuente. Su relación había evolucionado gradualmente, desde la incómoda formalidad de los primeros días hasta esta camaradería tranquila. No era perfecta, pero era auténtica. Estaban aprendiendo a ser padre e hija nuevamente. «¿Has sabido algo de Julián?», preguntó Sofía, tomando un sorbo de café. Su juicio continúa. Sus abogados intentan retrasar lo inevitable, pero con todas las pruebas, es solo cuestión de tiempo. Probablemente pasará el resto de su vida en prisión. Sofía asintió. El nombre de Julián Serrano había ocupado los titulares durante meses. El escándalo del secuestro Villaseñor había sacudido a la alta sociedad mexicana, revelando una red de corrupción que se extendía más allá de una simple venganza personal. «¿Y tú?», preguntó mirando a su padre. «¿Qué pasará con los cargos en tu contra?». Andrés suspiró. El fiscal fue compasivo. «Considerando las circunstancias y mi cooperación, acordamos un procedimiento abreviado. Tendré que pagar una multa considerable y realizar servicio comunitario durante 3 años, pero no iré a prisión». «Me alegro», dijo Sofía sinceramente. «Has pagado suficiente ya». Ambos sabían que se refería a los 18 años de sufrimiento, buscando a una hija que parecía haberse desvanecido en el aire, un castigo mucho más cruel que cualquier condena judicial. «¿Has visitado a Catalina?», preguntó Andrés con cautela. La expresión de Sofía se ensombreció ligeramente. «Ayer. Está más débil. Los médicos dicen que es cuestión de semanas». A pesar de su confesión y cooperación, Catalina había sido sentenciada a 5 años de prisión domiciliaria, considerando su edad avanzada y estado de salud. Ahora, en fase terminal, pasaba sus últimos días en un hospicio bajo vigilancia discreta. «Sabes que no tienes que ir si no quieres, ¿verdad?», dijo Andrés. «Nadie te juzgaría por ello». «Lo sé, pero necesito ir. Por mí, no por ella».
Andrés comprendió. La relación de Sofía con Catalina era compleja, tejida con hilos de amor y traición, gratitud y resentimiento. La mujer que la había arrebatado de su familia también la había criado, protegido y amado durante 18 años. No había blanco y negro en esa historia, solo infinitos matices de gris. ¿Te arrepientes?, preguntó Sofía de repente. ¿De haberme encontrado? La pregunta tomó a Andrés por sorpresa. ¿Cómo podría arrepentirme? Era lo que más deseaba en el mundo, pero todo se complicó. Los juicios, la prensa, los abogados. Tu vida era tranquila antes. Mi vida no era vida, Sofía. Andrés dejó su taza a un lado. Era existencia, nada más. Respiraba, comía, trabajaba, dormía, pero no vivía, no realmente. Sofía miró el anillo azul que seguía en su dedo, a pesar de conocer su origen. No había podido quitárselo. Era parte de su historia, de ambas historias, la de Sofía Villaseñor y la de Lucía Ramírez. A veces todavía me siento dividida, confesó, como si dos personas diferentes habitaran en mí, la niña de clase alta que fui y de habría sido, y la muchacha de Nezahualcóyotl que crecí siendo. Quizás no tienes que elegir, sugirió Andrés. Quizás puedes ser ambas, tomar lo mejor de cada vida. Sofía sonrió, una sonrisa que iluminó sus ojos azules, tan parecidos a los de Lorena. Eso intento. Por eso elegí enfermería. Lucía siempre quiso ser enfermera, ayudar a los demás. Y Sofía, bueno, supongo que ella habría tenido todas las oportunidades para estudiar lo que quisiera. Así es, y las sigues teniendo. Se quedaron en silencio, contemplando las rosas blancas y la fotografía de Lorena. De alguna manera, sentían su presencia, como si después de tanto tiempo, la familia estuviera finalmente completa otra vez. El Hospicio San Juan de Dios era un lugar tranquilo en las afueras de la ciudad. Árboles frondosos rodeaban el edificio de 2 plantas, y el aroma a café recién hecho se mezclaba con el de los jazmines que crecían en el jardín. Sofía caminó por el pasillo hasta la habitación 23, donde Catalina pasaba sus últimos días. La encontró despierta, sorprendentemente lúcida a pesar de la morfina que goteaba por su intravenosa. «Mi niña», susurró la anciana, extendiendo una mano temblorosa. «Viniste, te lo prometí, ¿no?» Sofía se sentó junto a la cama y tomó su mano. «¿Cómo te sientes hoy?» «Como alguien que está por emprender un largo viaje». Catalina intentó sonreír, pero una mueca de dolor cruzó su rostro. «Los médicos dicen que no falta mucho». Sofía asintió, sin saber qué decir. A pesar de todo, la idea de perder a la mujer que la había criado le provocaba un dolor profundo que no podía ignorar. «Te traje esto», dijo, sacando de su bolso un pequeño cuaderno gastado. «Lo encontré entre tus cosas. Son recetas, ¿verdad?» Los ojos de Catalina se iluminaron. «Mi recetario. Pensé que se había perdido en la mudanza al hospicio. Quiero aprender a hacer tus chiles en nogada», dijo Sofía. «Para no perder esa parte de nosotras». Una lágrima rodó por la mejilla arrugada de Catalina. «Gracias, mi vida, por venir, por hablarme, por perdonarme, aunque no lo merezca». Sofía apretó suavemente su mano. «No te perdoné por ti, abuela. Lo hice por mí». Para poder seguir adelante, se quedaron en silencio, solo interrumpido por el pitido constante del monitor cardíaco y el susurro del oxígeno. Finalmente, Catalina habló. «¿Sabes qué es lo que más lamento?» «¿Qué cosa?» «Que nunca podrás llamarme abuela, sin que duela un poco». Sin recordar lo que hice, Sofía no pudo contradecirla, porque era verdad, pero en lugar de eso dijo: «Te llamaré abuela porque fuiste quien me crió, quien me cuidó cuando estaba enferma, quien me ayudó con la tarea, quien trabajó turnos dobles para que yo pudiera estudiar. Eso también es verdad». Catalina sonrió, esta vez sin dolor, como si finalmente pudiera descansar. «Vete ya, Misha. No quiero que me recuerdes así, consumida en esta cama. Recuérdame en la cocina, preparando tus comidas favoritas». Sofía se inclinó y besó su frente. «Así te recordaré». Cuando salió del hospicio, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Se detuvo un momento a contemplar el espectáculo, pensando en los extraños caminos que toma la vida. Esa noche, en la mansión Villaseñor, Andrés y Sofía cenaron juntos en la terraza.
Hablaron sobre la universidad, sobre los planes para renovar la empresa familiar, ahora libre de la influencia corruptora de Julián, y sobre el futuro que finalmente se abría ante ellos. «Tengo algo para ti», dijo Andrés. Entregándole una pequeña caja de terciopelo, Sofía la abrió. Dentro había un nuevo anillo de plata, casi idéntico al que llevaba, pero este tenía 2 piedras, una azul y otra ámbar. «La azul representa a Sofía», explicó Andrés, «y la ámbar a Lucía, porque ambas son parte de ti ahora». Con dedos temblorosos, Sofía se quitó el viejo anillo por primera vez en años y se puso el nuevo. Encajaba perfectamente. «Gracias, papá», dijo, usando esa palabra que aún se sentía nueva en sus labios, mientras el sol se ponía por completo. Padre e hija contemplaron el jardín donde las rosas blancas brillaban bajo las primeras estrellas de la noche. El anillo en el dedo de Sofía capturaba esa luz tenue, reflejándola en destellos que parecían contar historias de pérdida y reencuentro, de dolor y sanación. La familia Villaseñor, después de 18 años de oscuridad, finalmente había encontrado su camino de regreso a la luz,